Bueno, muy buenas tardes. Porque no me conoce, mi nombre es Luis Briceño. Soy psicólogo con maestría en psicología del desarrollo. Y una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es el estudio de las inteligencias. Y entre las inteligencias de Howard Gardner nos habla de la inteligencia kinestésico-corporal. Ya va, no se escucha bien. Hay alguien que le puede bajar, a todos que le bajen o pongan en mute su micrófono para que no se... Sí, para que se escuche bien. Ok, una de las cosas que me llamó la atención dentro de las investigaciones fue la inteligencia kinestésico-corporal. Es decir, cómo podemos utilizar el cuerpo para adaptarnos al ambiente, que fue un estudio que se hizo de Howard Gardner. Y entre ellos me llamó mucho la atención el entrenamiento mental. ¿Qué entienden ustedes por entrenamiento mental? Bueno, yo pienso que puede ser el estar preparado para una competición, para un torneo, para una actividad en que voy a hacer y me preparo mentalmente, digo, bueno, voy a hacerlo y esta es la forma en que la voy a hacer y me predispongo para esa actividad. Para esa actividad. Esa parte. Entrenamiento mental es algo de la parte de la psicología deportiva, la cual trata de estudiar todo lo que afecta en la participación y el rendimiento del deportista. Cuando hablamos de entrenamiento mental, nos estamos refiriendo a un tipo de entrenamiento. Y entre el entrenamiento que conocemos son 4 tipos. El entrenamiento físico, técnico, táctico y mental. ¿Pueden dar algunos ejemplos de estos? Por ejemplo, en el entrenamiento físico. Sí, bueno, pudiéramos hablar de entrenamiento físico. Si hablamos de una disciplina como el fútbol, puede ser el trote, sprints, Sí. para mejorar resistencia, velocidad, etcétera. Todo ello. Lo que es más que todo compete a la parte del físico, también del músculo. ¿Para qué? Para poder desenvolverse mejor en esa actividad deportiva. Está el entrenamiento técnico y el táctico. Porque estos son muy importantes. Porque no solamente basta la fuerza para el deporte, sino es necesario la técnica y la táctica dentro de los diferentes deportes. Que lo conocemos en el fútbol, en el béisbol, hasta en el mismo ajedrez. Todo requiere una técnica y una táctica para poder enfrentarlo. Y ante estos 3 entrenamientos, uno que es esencial es el entrenamiento mental. Porque sin un buen entrenamiento mental, el entrenamiento físico, técnico y táctico carecen de sentido. Son aquellos deportistas que viven entrenando por 3 años seguidos. Y en el momento de la competencia, los nervios hacen que baje el rendimiento. En el momento de la competencia, la persona comienza a olvidar todo lo que ha aprendido. En el momento de la competencia, se deja llevar por los pensamientos. Por eso que el entrenamiento mental es algo esencial, ya que hace que el entrenamiento físico, técnico y táctico puedan tener su mayor efecto. Ahora bien, ¿qué entendemos por la parte de entrenamiento mental? Entrenamos la mente. ¿Para qué? Para pensar de forma efectiva. Esta charla no solamente se refiere a los deportistas, lo voy a referir lógicamente, una cosa importante, sino ante todo para la vida. Entrenamos la mente para pensar de forma efectiva. Es lo que significa el entrenamiento mental. Por eso que cuando hablamos del entrenamiento en la parte psicológica, nos habla de presentar un estado de ánimo que debe tener el deportista. Debe ser estable, rodearse de un buen entorno, tener muy claro los objetivos, pagar muchas veces el precio que hay para ser un deportista de alto rendimiento, aprender rápidamente de los propios errores, tolerar la presión y reconocer la importancia entre talento y disciplina. Todas estas son las capacidades psicológicas que debe tener un deportista de alto rendimiento y también algo que nosotros debemos tener dentro de la vida. Quisiera hablar de todo esto, pero es difícil hablarlo en 2 módulos, después lo tratarán en otra parte.
yo me voy a dedicar solamente al hecho de la parte del control de las emociones y la parte de la motivación y la voluntad dentro del entrenamiento deportivo. Por eso que estas 2 semanas voy a resumirla en esta frase. Sentir que tengo el control de mis emociones y que soy el dueño de mi destino. Esta es una frase que vamos a tocar en estas 2 semanas. Me decía, pero ¿vamos a hablar nada más de la frase? Sí, porque también esto es algo pedagógico. El poder recordar esta frase y profundizarla es que vamos a entrenar a las personas. Porque poder recordar esta frase va a recordar todo lo que vamos a ver en estas 4 horas. 2 horas de hoy y 2 horas de la próxima semana. La primera nos dice así: sentir que tengo el control de mis emociones y que soy el dueño de mi destino. ¿Qué los hace sentir esa frase? Seguridad y autoestima. Bravo. Seguridad y autoestima. Y esta frase es la que debe tener todo deportista antes de la competencia. Son frases que deben tener plenamente el deportista antes de la competencia. Es decir, los entrenamos ¿para qué? En la parte deportiva, para que puedan tener control de sus emociones y que se sientan el dueño de su destino. Que ganar o perder no va a depender de agentes externos, sino de mí, porque yo soy el dueño de mi destino. Por eso, los puntos a tratar son 2. Sentir que tengo el control de mis emociones. Lo primero es entender cómo trabaja el cerebro para poder entrenarlo. Y lo segundo, qué significa el mundo emocional y su importancia en el deporte y en la vida. Es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y para la semana que viene vamos a tratar la segunda parte de la frase, y que soy el dueño de mi destino. ¿Cómo enfocar la mente? La motivación intrínseca e extrínseca en el deporte y la teoría del fluir. ¿Qué significa el fluir? ¿Cómo poder hacer para que en nosotros y en los deportistas el pensamiento, las emociones y los comportamientos vayan a la par, en orden a los objetivos que estamos buscando en la vida? Que eso es lo que vamos a tratar la semana que viene. Vamos a tratar casos particulares sobre el manejo de las emociones en ciertos deportes. Y para la semana que viene, bueno, que durante esta semana usted pueda hacer como un pequeño resumen de las preguntas de cómo puedo tratar ciertos casos en el deporte, en la parte emocional y en la parte de la voluntad. Por eso que ahora vamos a centrarnos en nuestro cerebro, cómo trabaja nuestro cerebro para poder entrenarlo y cómo podemos trabajar el mundo emocional. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. ¿No? Continuamos entonces. Sentir que tengo el control de mis emociones. Esa es la frase que van a repetir durante toda esta semana. Qué sabroso se siente, ¿no? El control de mis propias emociones. Sentir que tengo el control de mis emociones. Ahora bien, estamos en esta parte sobre el cerebro. Aquí podemos ver las partes del cerebro y cómo trabaja el proceso cognitivo. ¿Han escuchado de ello? Bueno, el proceso cognitivo es lo que normalmente lo aprendemos desde niño, ¿no? Es la experiencia que vamos teniendo y todo, cómo lo aprendemos por la experiencia. Sí. ¿Cómo la vamos aprendiendo? Por la experiencia que vamos teniendo. En este proceso cognitivo es cómo trabaja nuestro cerebro. Para poder entrenarlo, tenemos que ver cómo trabaja. Lo voy a dividir entre sensaciones, percepciones, conciencia, atención, memoria y el aprendizaje. Es decir, todo esto sencillamente para que podamos entender lo que significa el aprendizaje. ¿Por qué lo importante del aprendizaje? Porque si sabemos cómo trabaja el cerebro, se nos va a hacer más fácil a ayudar al deportista a que aprenda más rápido. Y es por eso una de las cosas que comienza es sobre las sensaciones. Podemos ver aquí que las sensaciones tienen que ver con los estímulos y los receptores sensoriales. ¿Por dónde entra la información a nuestro cerebro? Por los sentidos. Muy bien. Nuestra información comienza a entrar por nuestros sentidos, los 5 sentidos. Por eso que esos canales son esenciales para nosotros. Es importante
lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que olemos y lo que percibimos. Por eso es que es muy importante que puedan ver bien las láminas. ¿Se ven bien, verdad? Sí. Perfecta. Sí. En esta parte, ¿por qué? Porque mientras más sentido utilicemos, más rápido vamos a adquirir conocimientos. Por eso que cuando se les pregunta a los muchachos, ¿me están viendo? ¿Me están escuchando? ¿Qué están sintiendo? Porque en la medida que utilicemos más sentidos, trabaja más el cerebro en una sola información. Por eso que a los muchachos, por ejemplo, cuando le vayamos a explicar algo, tienen que decirle, ¿qué ven ustedes con todo esto que les estoy diciendo? ¿Qué sienten? ¿Qué escuchan con lo que yo les digo? ¿Para qué? Para que ese aprendizaje pueda captarlo más rápido el cerebro. Es la parte de las sensaciones. Esas sensaciones que entran a nuestra mente por medio de los 5 sentidos. Yo siempre les recuerdo a las personas sobre la principal sensación. Imagínense ustedes ese plato de comida que a ustedes les gusta. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué característica tiene ese plato? Una espaguetada. Ajá, una espaguetada. ¿Cuáles son las características que tiene ese plato? La salsa de queso, los espaguetis, el cariño de la persona que lo cocinó, tantas cosas. Tantas cosas. Entre eso es importante. Ajá. Colores, texturas, colores. Bien, eso. Uno comienza a gustar una comida, uno comienza a comer con lo que ve. Después con lo que huele. Después con lo que siente cuando picas la comida y puedes sentir la textura. Después con lo que pruebas en la misma comida. Claro, se dice en la historia que lo que faltó fue el oído. Por eso es que uno choca las copas de vino por lo que oyes. Es decir, el deleite completo de los sentidos, porque toda esa información entra a nuestro cerebro. Después de esa información viene la percepción. ¿Qué significa la percepción? La percepción es transformar esas sensaciones, lo que veo, lo que escucho, lo que siento, lo que huelo, en una actividad psicológica. Por eso que las percepciones, podemos ver las imágenes allí. Sí, está en entrenamiento mental. Sí, sí. Ok, ¿qué imágenes vemos allí? En las percepciones. Un cerebro levantando unas pesas. Y un, Y un cerebro percepción. ejercitándose. ¿Sí? Un cerebro ejercitándose, ¿sí? En esta parte, no sé por qué no pasó. Ahora está en las percepciones. Ok, ahora sí. No sé por qué no había pasado. Ajá. Ahora sí. Por favor, recuerden que cuando hablen, cierren después el micrófono. O sea, lo abren para hablar y al terminar de decir algo, por favor, cierren el micrófono. Sí, porque si no, no se escucha bien. Estamos en las percepciones, ¿la están viendo, no? Sí. Ok. En esta parte de la percepción, podemos ver que la percepción se encarga de interpretar la realidad. Es lo que significa la percepción, la interpretación del dato sensorial. Y ahí podemos ver el conjunto de imágenes. ¿Qué vemos en esas imágenes? Unas copas. Ajá. ¿Qué más vemos? En la que está en el lado derecho, se me olvidó cómo se llama esa técnica, pero es doble. Hay dos caras y a la vez a la copa. Ajá. ¿Qué más podemos ver en esas imágenes? La tercera imagen de abajo se ve el cerebro, la espina dorsal, y se ve también como si fuera una persona mayor, bueno, le llaman bruja, pero no, una persona mayor con un gorrito. Depende, o la persona joven con el cabello de la cola. Muy bien, esas imágenes siempre las hemos recordado. De acuerdo, podemos ver una persona mayor donde podemos ver la boca, la nariz, o podemos ver una persona joven de espalda.
¿Qué tiene que ver con esto? Con la percepción. Son tres cosas importantes cuando nosotros percibimos algo. Tiene que ver con la experiencia pasada, es decir, lo que nosotros hemos vivido. Porque el dato, por así decirlo, del fenómeno que acaba de suceder, se contrapone con nuestra historia, con nuestra propia experiencia. Por eso que la percepción tiende a ser algo subjetivo, donde unas personas ven oportunidades, otras personas ven problemas. ¿Han escuchado esa frase? Sí. Sí, señor, el vaso medio lleno o medio vacío. Medio vacío. ¿Qué tiene que ver con eso? Primero, con la historia personal, con la propia historia. ¿A qué me refiero con la propia historia? Es decir, lo que yo he vivido, el peso de mi experiencia. Un segundo momento tiene que ver con las expectativas percibidas. Por ejemplo, si yo voy a un lugar, influye muchísimo la expectativa que yo tengo con respecto a ello. Y el segundo son las motivaciones. ¿Qué quiero decirle con esto? Por ejemplo, si yo voy a participar en una competencia y yo tengo una expectativa de que yo puedo ganar, de que yo puedo dar lo mejor de mí, la percepción que yo tengo sobre el entrenamiento y sobre a veces el sufrimiento que se pueda tener es baja. Porque comparado con la expectativa que yo tengo de poder ganar y triunfar, no es nada comparado con lo que yo muchas veces pueda percibir dentro de el conjunto de sufrimiento que pueda pasar o de renuncia para poder obtener el premio. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Ok. Por eso que la percepción está condicionada por estos tres factores y ante todo nuestra historia. Por tanto, toda muestra de la realidad es algo subjetivo. Ese también es un pensamiento muy fuerte. Es decir, la realidad para todos no es igual. Tiende a ser algo subjetivo. Aunque, por ejemplo, el color azul siempre es color azul, para algunas personas va a recordar y representar el mar. Para otras personas va a representar el cielo. Por tanto, esa realidad que nosotros vemos tiende a ser subjetiva. Por eso que cuando nosotros las mostramos o les decimos a las personas a las que vamos a entrenar, tenemos que preguntarle qué significa para ellos ciertos signos de la vida. Ahora voy a hablarles un poco sobre la conciencia. ¿Qué entienden ustedes sobre la conciencia? ¿Qué entienden por conciencia? Adelante, alguien participe. Sin miedo, no estoy evaluando. Aquí no lo van a matar, no se preocupe. No, más bien porque quiero saber por dónde parto. Claro. Considero que la conciencia viene a ser como el resumen interno que yo tenga de las acciones que tengo que tomar para realizar alguna actividad. Internamente lo que yo pienso, lo que yo deseo y lo que pueda hacer. Considero que es la conciencia que es el que me va a decir la verdad, lo que yo necesito o lo que tengo que hacer. Yo pienso que la conciencia puede ser también la diferenciación entre lo que está bien y lo que está mal. Sí, También. también. La conciencia tiene un factor, significa dentro de la psicología, y es un concepto muy importante, es cuando estamos plenamente al tanto de nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Porque tenemos conciencia plena de lo que está pasando dentro de nuestra vida. A veces vemos ahí el angelito del bueno y el malo, sobre lo bueno y lo malo, pero no es así. Podemos ver la imagen que está abajo, donde hay una persona que está iluminando el cerebro. ¿Están viendo ello? Sí. Esa persona que está iluminando, eso es lo que significa la conciencia, ser consciente de nuestros pensamientos, emociones y comportamientos, que solamente a los seres humanos somos capaces de eso. Y para poder perfeccionar el comportamiento, las emociones y los pensamientos, primero debemos ser conscientes de ello, porque si no, no vamos a poder desarrollarnos.
Estas también son una de las características en las que nosotros nos diferenciamos de los mismos animales, que nosotros podemos desarrollar nuestra autopercepción. ¿Cuál es la función de esta autopercepción? ¿Cuál creen que es la función de la conciencia? Quizás a controlar nuestras acciones, nuestro comportamiento. Saber si lo estoy haciendo bien o mal según mis creencias y mi pensamiento. Vamos a ponerle tres funciones fundamentales. La primera es la reflexión. ¿Qué hace la conciencia? Nos ayuda a reflexionar sobre, como lo habían dicho, lo que he hecho bien y lo que he hecho mal. Un segundo es monitorear el conjunto de acciones dentro de mi cuerpo. Y una tercera función es la metacognición. ¿Qué significa la metacognición? Hacerme consciente de mis pensamientos, de mis emociones y de mis comportamientos. ¿Por qué digo esto, la parte de la metacognición? Porque en el proceso de la metacognición es algo así como mirarse al espejo. Cuando uno no es consciente de ciertos pensamientos, uno comienza a tener emociones desadaptadas. Y uno a veces se dice a sí mismo, yo no sé por qué estoy bravo, o yo no sé por qué estoy triste. Cuando uno no es consciente de todo ello, eso va dominando la vida de uno. E incluso, a veces tenemos comportamientos desadaptados y no sabemos por qué. ¿Qué debemos hacer nosotros? Utilizar la conciencia y reflexionar sobre ese hecho. ¿Cómo podemos desarrollar esta conciencia en nuestra vida? Para hacernos conscientes incluso de nuestros errores, de esos pensamientos que son desadaptados. Yo lo digo por dos cosas. La primera, podemos ver allí la mujer, ¿qué está haciendo la mujer? Meditando. Reflexionando. Reflexionando. La meditación y la reflexión, esto no lo estoy viendo desde algo religioso, sino de la toma de conciencia de sí mismo. Después hablaré del proceso de la visualización. La reflexión, que es importante hacerla cada uno de nosotros al comenzar el día y al terminar el día. ¿Para qué? Para no repetir nuestros errores. Incluso los deportistas en gimnasia, yo los invito al terminar esa actividad de gimnasia, reflexionen sobre lo que han hecho bien y lo que pueden mejorar, para que tengan conciencia de sus errores y así ustedes mismos corrijan sus propios comportamientos desadaptados. Por eso que eso es algo que se va desarrollando constantemente. Por ejemplo, las artes marciales, en karate, lo practican mucho. Al terminar la clase, reflexionar cómo has llevado tu entrenamiento. Y así debe ser también con nuestra vida. Reflexionar lo que hemos hecho durante el día. ¿Para qué? Para ir perfeccionando el pensamiento día a día. Y un segundo momento podemos ver otra imagen, ¿cierto? ¿La pueden ver? ¿Cuál la que está debajo de la mujer meditando? Ajá. El niño durmiendo. El niño durmiendo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que para desarrollar la conciencia necesitamos Descansar. dormir. Y el dormir es algo esencial para la vida. Porque, ¿qué es lo que pasa con el sueño y con el dormir? Es que la información que has adquirido durante el día pasa a ser a largo plazo. Eso lo voy a explicar en el momento de la memoria. Pero también cuando dormimos, vamos poniendo a un lado los pensamientos desadaptados de aquellos que sí son adaptados, de aquellos que nos favorecen. Y nos hacemos conscientes de los que nos favorecen de los que no. A veces han visto personas que no duermen. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno no duerme? Tienen pensamientos repetitivos y pensamientos desadaptados. ¿Por qué? Porque el cerebro no comienza a generar esos neurotransmisores que te ayudan a pensar de manera distinta. ¿Alguna pregunta hasta ahora? La única pregunta que yo tengo, profesor, es cuando dijo metacognición o metacondición. Metacognición, del proceso cognitivo. Del proceso cognitivo. Es decir, Ok, gracias. poder ser consciente de cómo tu cerebro va trabajando, que nos ayuda a la parte de
de la conciencia. Esta es una frase que dice así: la capacidad de enfocarse de forma efectiva en la tarea en turno e ignorar las distracciones es un prerequisito del rendimiento deportivo exitoso. ¿Están de acuerdo con eso? Completamente, profesor. Completamente. Eso se llama la atención. ¿Qué entienden ustedes por atención? Es la capacidad de concentrarse en una tarea específica. Y también ese concepto de atención tiene también otro sentido. El concentrarse en una tarea específica también implica rechazar otras tareas. Por eso que hemos visto que en esta imagen de la atención está una persona con un focus, ¿sí? Para poder enfocarse en algo específico de todo el paisaje. Puedo estar viendo todo el paisaje, pero aquí yo lo focalizo en un solo punto. Eso es lo que significa la atención. Cuando una persona verdaderamente atiende, significa que rechaza otras cosas para centrarse en una sola. Ese es el proceso de la atención. ¿Yo puedo estar pendiente de varias cosas a la vez? Sí, puede ser, pero no lo vas a hacer de forma efectiva. Este proceso significa eso. A mí me encantaba cuando veía la película de John Wick, de aquella persona que lo caracterizaba. ¿Cuál era la característica de él? Tenía una concentración pura. Ese tipo era concentración pura en las cosas que hacía. ¿Qué significa esa concentración pura? Significa que yo voy a rechazar aquello que a mí no me favorece, que no me es importante, y voy a enfocarme solamente en una cosa. Este proceso de la atención es un proceso necesario para la sobrevivencia. ¿A qué digo un proceso necesario para la sobrevivencia? Porque si aquello que es importante en mi vida, yo le doy espacio y le doy atención. Aquello que no lo es, sencillamente lo rechazo, lo pongo a un lado. Por eso una de las funciones es la focalización de la mente en una cosa a la vez. Uno puede estar enfocado en varias cosas a la vez. Sí se puede, porque aquí en Estados Unidos eso es una cosa que hacen bastante. Aquí le llaman multitasking. Hacen varias tareas a la vez. A mí no me gusta, pero yo lo veo constantemente, incluso aquí en mi casa. Me encanta eso. A mí me encanta enfocarme en una sola cosa, en mi trabajo, en la reparación que estoy haciendo, lo que estoy estudiando, pero no. Aquí a las personas les encanta hacer 3, 4, 5 cosas a la vez, y muy bien, ellos que hagan su cosa, yo no. Sí, excelente. Entonces podemos ver en la presentación que se encuentra donde una persona está enfocada en varias cosas, que se llama la atención dividida, ¿sí? Para este proceso... Las mujeres, una pregunta, profe, las mujeres tienen muy desarrollado ese sentido, ¿verdad? Sí, sí. Las mujeres lo tienen desarrollado, ese sentido, por la evolución. ¿En qué sentido tienen desarrollado la evolución? El cerebro, por ejemplo, de las mujeres que tienen hijos es distinto de aquel que no la tiene. Porque una mujer que tiene hijos, por ejemplo, desarrolla el cerebro de manera distinta, ya que por evolución y por sobrevivencia a la prole, tiene que desarrollar el cerebro para poder captar las cosas. Por ejemplo, la atención dividida de una mujer puede captar los diferentes llantos de un niño. Cuando un niño llora, ¿sí? Ronald, ¿me iba a hacer una pregunta? Sí, profe, una consulta. Eso tiene que ver un poco con lo que es las inteligencias múltiples. Mira, sí y no, porque las inteligencias múltiples fue de Howard Gardner, que comenzaba a estudiar el conjunto de inteligencia y decía, un matemático es inteligente, sí, y un deportista es inteligente, y actualmente se pensaba que no, pero no es así.
porque un deportista tiene la inteligencia kinestésico corporal, que se le llama, y el matemático tiene la inteligencia matemática. Por ejemplo, una persona que sabe hablar en público, aunque no tenga títulos académicos inteligentes, sí, sí lo es, porque tiene la inteligencia interpersonal, conociendo las emociones de las otras personas. Howard Gardner hablaba de la inteligencia, de los tipos de inteligencia, distinto a la parte de la atención. La atención es un proceso cognitivo. Las inteligencias son partes del cerebro que se han desarrollado. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Aquí podemos ver que existe la atención divisa, pero a esa atención dividida, donde una persona puede hacer varias cosas a la vez. Lo que sí hay que tener cuidado que no podemos utilizar el mismo canal de percepción. Por ejemplo, si yo quiero hacer dos cosas a la vez, no puedo utilizar el mismo canal. Yo puedo estar manejando y viendo el teléfono. ¿Ah? Lo hace No, la gente, no, pero hay que no tener cuidado debería. con eso. No, se olvida la atención y muchas veces se termina llegando al sitio y uno no sabe ni cómo llegó allá. Sí, porque ¿por qué no puedo estar manejando y viendo el teléfono? Porque estoy utilizando el mismo canal de percepción. Si yo estoy viendo la avenida y estoy viendo el teléfono, cuando yo bajo la mirada pierdo 2 segundos de atención. 2 segundos a 100 kilómetros por hora son 10 metros, ¿sí? 10 metros, ya, me levanté encima del otro carro. Entonces, podemos hacer dos cosas siempre y cuando no estemos utilizando el mismo canal de percepción. Por ejemplo, yo puedo estar mirando una cosa y escuchando otra, ¿sí? Puedo estar mirando una cosa y escuchando otra. Son dos canales distintos. En cambio, si utilizo el mismo canal, no puedo. Yo no puedo escuchar a dos personas a la misma vez. No. Pero yo puedo ver a una y escuchar a otra. Como se hacen las mujeres. Estoy viendo al niño y hablando con la otra persona. Entonces, una de las cosas de atención dividida significa eso, que podemos hacer dos cosas a la vez siempre y cuando no utilicemos el mismo canal perceptivo. Pero también una de las reglas para hacer dos cosas a la vez es que una cosa sea automática y la otra no. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un comportamiento automático. Denme un ejemplo. Se le iba a decir ya el ejemplo, profesor, la música. Yo soy músico profesional, yo soy oboísta internacional, solista, y he tocado muchos conciertos en la orquesta. Cuando estoy tocando, yo estoy concentrado en la música que tengo. La estoy escuchando la orquesta. Por ahí me voy en la misma cuestión. Mis dedos están en la técnica de mi instrumento que yo conozco y domino, que no tengo que estar pensando en él porque ya yo lo domino. Sí. Y a la vez mis ojos están con el director para que vayamos todos iguales. Entonces, son distintos canales, como usted dice. Interesante esa parte. Gracias. Sí. Y también es una que ya has adquirido dentro de tu vida. No tienes que pensar mucho cuando estás tocando, porque ya forma parte de tu aprendizaje, ya forma parte de ti. Pero otro, sí tienes que estar pendiente de acuerdo al director, si cambia o no cambia. Es decir, un canal, lo que estoy viendo, y el otro, la parte del uso de las manos. Por tanto, puedo estar pendiente de dos cosas a la vez, siempre y cuando sean dos canales distintos. Y una cosa sea automática y la otra no. Hay cosas que no son automáticas en nuestra vida. ¿Cuáles son las cosas que no son automáticas? Las que todavía no sabemos hacerlas. Hay cosas que no sabemos hacer bien, esas no son automáticas. Un deportista cuando comienza en el deporte, él quiere que esa actividad que está haciendo sea automática, sin pensarlo, que ella forme parte de su ser. Cuando no es automática, él tiene que hacerlo lento, mientras va adquiriendo esa capacidad. Cuando ya la adquiere, ya se forma parte de ser automática. Por eso entrenamos. ¿Por qué entrenamos en el deporte? Para que esa acción que realizamos sea automática. Porque la que marca la diferencia es la reacción. Cuando es automática, tú respondes en cuestiones de segundos, porque ya no piensas, la haces, la actúas. Cuando no es automática, tienes que pensarlo mucho. Otro momento de la atención es la atención selectiva.
¿Qué quiero decir con esto? Cuando seleccionamos la información, ¿sí? ¿Cómo seleccionamos la parte de la información? Cada uno de nosotros. En el momento en que nosotros ponemos a un lado la información para aceptar otra dentro de nuestra vida. Por ejemplo, la atención selectiva. Esto lo utiliza mucho dentro del marketing, ¿oyó? De estas campañas. Por ejemplo, cuando hacen una propaganda, que estoy viendo una película y hacen una propaganda de pasta de dientes. Termina la propaganda de pasta de dientes, yo ni le paré y eso quedó aquí, colgado, ¿sí? La pasta de dientes. Llego al supermercado y voy a buscar una pasta de dientes. ¿Cuál voy a buscar? La pasta Colgate. ¿Habían otras pastas de dientes allí? Sí, pero ya yo tenía una atención selectiva. ¿Sobre cuál? Sobre la pasta de dientes llamada Colgate. A mí no me están pagando la Colgate ni nada para que le haga campaña, estoy dando un ejemplo. Entonces uno entra al supermercado y ve la pasta Colgate, punto. Porque ya yo la tenía. Habían otras pastas con otros precios y otras cosas, pero ya yo tenía eso dentro de la mente. Porque yo comienzo a seleccionar la información de acuerdo a aquello que me ayuda a sobrevivir. Por ejemplo, el cerebro humano es tan extraordinario que tú entras a una habitación y te das cuenta de todo lo que pasa a tu alrededor, pero solamente te quedas con lo que te importa, con lo que es importante. El resto lo desechas. Por eso que a veces cuando nosotros dormimos soñamos con cosas que imaginamos que nunca hemos visto, a la final sí las vimos en un momento determinado, pero eso estaba en el inconsciente. Y en el sueño se hace consciente. Por eso que este proceso de atención selectiva es como seleccionamos la información de acuerdo a la conveniencia. Y también está la atención espacial. ¿A qué me refiero con esta parte de la atención espacial? Es cuando una persona, estamos hablando y no estoy escuchando bien y ¿qué hace la persona? ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? Es decir, comienzo a utilizar uno de los canales perceptivos de acuerdo a lo que quiero escuchar. Y a veces uno lo hace, uno está lejos de la otra persona y le dice, ¿cómo? Como que si moviéndose un poquito la oreja y moviendo, va a escuchar mejor. No, sino que es algo tan extraordinario la mente humana que comienzo a canalizar todo mi foco en el oído y escucho mejor. ¿Por qué? Porque comienzo a cerrar la vista, comienzo a cerrar el sentido, comienzo a cerrar el tacto para dedicarme sola a escuchar. Y lógicamente, como comienzo a centrar todos mis canales y mi cerebro a ese canal auditivo, en este caso, lo escucho mejor la situación, porque me cierro al resto de las cosas. ¿No les ha pasado que uno está en un conjunto de gente y todo el mundo gritando y todo el mundo hablando y uno puede escuchar a la persona que está frente a uno? Porque uno se acerca un poco. Y a pesar que pasan otras cosas alrededor y todo, uno le escucha mejor, porque comienza a concentrarse de acuerdo a un solo canal, a eso que quiero. Por eso se llama este proceso de atención selectiva. Yo selecciono el canal que voy a usar y voy a seleccionar también lo que yo quiero escuchar o lo que quiero ver. Así trabaja nuestro cerebro. Por eso que cuando le digan a los muchachos que escucharon bien, vieron bien, y cuando estés hablando con una persona y tú puedes saber si te escucho o no cuando la persona se acerca un poco, comienza a bajar la voz y la persona se acerca. Es decir, te está prestando atención y está utilizando cierto canal. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, yo no tengo ninguna pregunta. Más bien lo que te está diciendo es correcto y para mí es parte de la predisposición de las personas y que ha ido cambiando increíblemente después del COVID, que empezó la pandemia. De verdad cambió mucho. Las personas tuvieron que de verdad compartir más con la familia, que no lo hacía, y entonces yo creo que eso es increíble porque, como yo digo cuando doy mis clases, la diferencia entre oír y escuchar es bien grande. Entre hablar y conversar es bien distinta. Es lo que usted dice, es la atención selectiva. De verdad que esto es un buen punto lo que usted está explicando y muchísimas gracias. Okay, bueno, me alegra mucho. Ahora continuamos con esta parte. Aquí dice, cuando la diferencia entre los competidores, se puede ver, ¿verdad? ¿Qué le pasa a la computadora? Cuando la diferencia entre
los competidores. ¿Alguno puede leerla? Sí, sí se ve, profesor. La Es leo. decir, Cuando las diferencias entre los competidores en cuanto a la capacidad técnica o la actitud física son mínimas, la preparación mental es el extra que los hace extraordinarios. sí, este es el extra que le hace extraordinario. Por eso que esto ha marcado la diferencia y actualmente se están dando tanto espacio a la parte mental. ¿Por qué? Porque a veces la parte física es la misma, pero cuando no controlamos las emociones es lo que hace extraordinario a los mismos competidores. Ahora voy a hablarles a ustedes sobre el proceso de la memoria. Es decir, ¿para qué voy a finiquitar todo esto? Es hasta las 7:30, ¿no? Bueno, normalmente hasta las 7:30, pero si hay que terminar la clase, hay que terminar la clase. Si unos pocos minutos más, unos 15, 10 minutos más, 20 minutos, lo que se necesita, profesor. Tratar de que sea hasta las 7:30. Ahora bien, ¿qué significa este proceso de la memoria? ¿Qué entienden por la memoria? Lo que recordemos, lo que tenemos almacenado en nuestra experiencia y en el cerebro, en nuestra conciencia. Esa capacidad, la memoria, es esa capacidad que tenemos nosotros los seres humanos para retener la información y utilizarla en el momento debido, ¿sí? Esa capacidad que tenemos para retener la información y utilizarla en el momento debido. La memoria es algo esencial para todo ser humano, incluso para la misma sobrevivencia. Y esta memoria es en 3 momentos: el proceso de codificación, de almacenamiento y de recuperación, ¿sí? ¿Qué significa este proceso de codificación de la información? Lo que entró por sus sentidos llega a su cerebro y usted lo codifica. ¿Cómo lo codifica? Lo trata a su lenguaje. ¿A qué me refiero con todo esto de codificación? Usted comienza a relacionarlo con cosas que ha pasado dentro de su vida. Por ejemplo, usted quiere recordar una reunión, usted asocia esa reunión con cosas importantes dentro de su vida o lo importante que puede ser esa reunión. Está codificando esa información. ¿A qué? A su propio parecer, en el sentido subjetivo. Luego la almacena y en el momento debido usted la va a recuperar. Lo importante para que una información quede en nuestro cerebro es que la relacionemos con 3 cosas, si es posible. Eso le llaman la parte del proceso neuronal, ¿sí? Poder relacionarlo con 3 cosas, si es posible. Por ejemplo, una persona, para yo recordar los nombres, yo recuerdo las características faciales. Lo asocio con algo que me haya pasado en la vida, o lo asocio con una profesión o cosa por el estilo. Por ejemplo, Pedro, el músico, por decir un ejemplo. Cuando uno asocia lo que quiere recordar a 2 cosas, eso queda fijo en nuestra mente. También hay que asociarlo a los canales perceptivos. Si yo trato de ver una cosa y luego escucharla, eso va a ser más fácil para que quede dentro de mi mente. Por eso ustedes me están escuchando y están viendo imágenes. Estas imágenes que yo les mostré ya cambian de sentido, porque cada vez que ustedes vean este tipo de imágenes van a significar otra cosa, porque la han codificado dentro de ustedes con mis palabras. ¿Alguna pregunta? El aprendizaje audiovisual. Muchísimas gracias. Sí. Ahora bien, vamos con los tipos de memoria. Tenemos la memoria sensorial, que va por la parte de los sentidos. Es una memoria muy pasajera. Pero de manera especial, tenemos la memoria a corto plazo y a largo plazo. ¿Han escuchado de ella? Sí, profesor. Sí, sí. Sí, a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, que también la llamamos la memoria de trabajo,
donde son cosas que hicimos el día de hoy y al siguiente día ya no nos acordamos. ¿Por qué? Porque no son importantes. No nos acordamos sencillamente. Uy, no me acordé. Cuando a veces la gente se olvida de ciertas cosas, puede ser que esté muy estresada, ¿sí? O que no sea importante para la vida de uno con respecto a eso. Y existe también la memoria a largo plazo. Y esta memoria a largo plazo son las cosas que recordamos en el tiempo. Cuando estábamos chiquitos, lo que pasó el mes pasado, lo que pasó el año pasado, lo que pasó hace tiempo. Esa es la memoria a largo plazo, que forma parte, después voy a hablarles sobre nuestro aprendizaje. Esta memoria a largo plazo, esta es la memoria explícita y la memoria implícita. Explícita es aquella de la que tenemos conciencia de cómo hemos adquirido esos conocimientos, que los tenemos dentro de nosotros. Y la memoria implícita es aquella que ya está almacenada dentro de nosotros, pero no está plenamente consciente. En esta memoria a largo plazo tenemos la episódica y la semántica. Me decía, pero Naguará, ¿para qué tan largo todo esto? Bueno, en realidad que sí quería llegar a largo plazo y corto plazo, y la episódica y la semántica. Para mí es muy importante que tengan este concepto porque esto les pasa mucho a los deportistas, ¿sí? Sobre la episódica y la semántica a largo plazo. La episódica, la memoria episódica se refiere a tiempo y lugar. Es decir, yo aprendí a andar bicicleta el 15 de septiembre, ya, en mi casa, frente al estacionamiento. Tiempo y lugar, es un episodio determinado. Y la otra memoria, que es la memoria semántica, es decir, yo aprendí a andar bicicleta, pero no me acuerdo cuándo. ¿Me explico la diferencia de una y otra? ¿Sí? Sí, señor, correcto. ¿En qué ayudamos los psicólogos? Los psicólogos ayudamos a las personas a que esa memoria semántica, que no sabe cuándo pasó, pueda ser, podamos llevarla a la parte episódica. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando hay deportistas que tienen lesiones, por ejemplo, lesiones fuertes, eso puede causar un trauma en ellos. ¿Qué significa un trauma? Que ese momento episódico de su vida, que pasó un día determinado, en un lugar determinado, la pasan a ser semántica, es decir, para todos sus comportamientos. Es decir, cada vez que van a repetir el elemento, se acuerdan de lo que les pasó y les da miedo. No, yo voy a equivocarme. No, yo no voy a seguir. ¿Cuál fue su problema? Que ese momento episódico lo pasaron al resto de sus vidas. ¿En qué ayudamos los psicólogos deportivos? A que poder ver de que eso que te pasó fue en un momento determinado. Eso no va a determinar tu vida, sino fue algo pasajero, que te puede ayudar a reflexionar y a ser mejor cada día. Pero eso no puede ser parte de toda tu existencia. No sé si me explico. Sí, sí, cómo no, claro. Entonces, es muy importante que cuando pase eso, por ejemplo, en los deportistas o hasta en nuestra vida, porque yo haya chocado una vez no significa que siempre voy a chocar. No, eso sucedió en un momento determinado de mi vida. No quiere decir que no se repita, excepto que yo lo busque. Ojo, por eso hay que distinguir una cosa y otra. Los traumas dentro de la vida es eso, que la persona le pasó algo en un momento determinado de su vida y comienza a generalizarlo en cada momento de su existencia. Y no es así. Es poder recordar, eso que te pasó, ya pasó. No te está pasando nuevamente. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Vamos bien, profesor. Una pregunta, profe. Sí. Usted que está hablando de eso porque a nosotros, bueno, el deporte mío se ha dado con un atleta. Yo soy del voleibol. Ajá. Pero él cuando estuvo pequeño, a él le dieron un tiro en un brazo. Ajá. Y ese joven, cuando él falla, él pone la expresión corporal es de miedo. En ese momento, cuando falla, pone esa expresión corporal. Eso podría tratarse. Sí, podría tratarse, cierto. Eso podría tratarse para hacerlo consciente de que eso que vivió ya fue el pasado. Por eso que lo traemos a la conciencia.
es ayudarlo a reflexionar que eso que pasó ya pasó y que este es otro momento dentro de su vida. Con características semejantes, porque por así decirlo, se aprende dentro de él la actitud de alarma, porque ya que tiene que hacer un buen saque, ya que tiene que responder ante esa situación, pero poder distinguir la diferencia con aquel otro episodio. Por eso que a veces van a la parte del psicólogo, que los ayuda a reflexionar sobre uno y otro. Poder decirle también esa terapia de mantenerse en el momento presente. Cuando estés muy estresado porque recuerdas cosas que te han pasado, echa un brinco, ¿sí? Y recuerdas que estás aquí y ahora. Eso a veces hacen, por ejemplo, algunos gimnastas. Cuando se sienten muy estresados, recuerdan cosas que le han pasado, hay una que hace 3 brincos antes de comenzar el elemento. Y ella sabe que al tercer brinco, ¡paf!, se pone en el momento presente. Esto lo hace una deportista de alto rendimiento. Cuando se siente estresada, 3 brincos. 1, 2, y al tercero, ¡puf!, se controla y tiene la atención desde su momento presente. Lo que pasó, pasó, y vive su momento. Y cada uno de nosotros también tiene como el suyo. Esto me recuerda una película como El Tótem, es decir, para ver desde que está desde aquí y ahora. Eso sí se debería tratar, si es posible, desde la psicología, en tal caso que eso repercuta no solamente en el deporte, sino también en diferentes ámbitos dentro de su vida. Y cuanto más rápido se trate, mucho mejor. Mucho mejor. ¿Alguna otra pregunta? Todos estos casos, sí es muy importante, para la semana que viene, ustedes me van a presentar sus casos y los vamos a resolver de acuerdo a este proceso cognitivo, ¿sí? Ustedes lo van a ponerlo por escrito. Yo tengo un deportista que pasó en esto, que le pasó esto, que puede ser, y eso lo vamos tratando desde el proceso cognitivo, porque la semana que viene vamos a ver cómo entrenar nuestro cerebro después que lo conocemos. Ahora viene esta parte del aprendizaje, ¿sí? ¿Qué significa el aprendizaje? ¿Qué entienden ustedes por aprendizaje, por aprender? Ahí vemos. Ajá. Perdón. Si alguien iba a decir algo, puede decir. Aileen, por favor, adelante. Adquirir conocimientos sobre cierta materia, pues. Ajá. ¿Cómo podemos definir el aprendizaje? Ahí vemos unas imágenes, ¿sí? Que nos pueden ayudar. Sí, adquisición de conocimiento. Sí, yo pudiera agregar que es la obtención de información y el desarrollo de esa información con la práctica, con la atención, con todas las otras cosas que usted había hablado, profesor, y cómo procesamos la información en nuestro cerebro de tal manera que la podamos mantener en nuestra memoria, en la memoria de largo alcance, vamos a llamarlo así, y toda esa parte donde hacemos nuestras metas y empezamos a desarrollarnos para lograrlas. Eso para mí es el aprendizaje, las 10.000 horas de hacer algo, como dice. Ok, Daniel, dime. Bueno, yo pudiera agregar que es la adquisición de un conocimiento o de una actividad a través de los sentidos, cualquiera de los sentidos, y para su posterior puesta en práctica. Muy bien. Todo lo que hemos... Ajá, muy bien. Muy bien lo que dijeron todos. Todo lo que hemos hablado sobre la conciencia, la memoria, los sentidos, todo se resume en ¿qué? En el aprendizaje. Adquisición de nuevos conocimientos para adaptarse al ambiente. Vemos estas 3 imágenes, hay 4 imágenes, ¿sí? La primera, el muchacho con el fútbol y después con el cuaderno. Es decir, el aprendizaje significa cambio permanente de comportamiento y de pensamiento. El aprendizaje, vemos allí el canal evolutivo. ¿Se acuerda de la parte de la evolución de Darwin, cierto? Cuando del mono al hombre, pero esto es para hablar sobre lo que significa la parte de la evolución. El aprendizaje tiene que hablar sobre todo el proceso evolutivo. ¿Quiénes evolucionaron? Los que aprendieron. Los que no aprendieron, murieron.
Y eso es en todas las culturas. ¿Quién evoluciona verdaderamente? Los que aprenden a adaptarse a esa nueva situación. Y es por eso que Charles Darwin hablaba del proceso evolutivo, incluso de la misma inteligencia, que hablaba de la inteligencia múltiple. En realidad, ¿quién verdaderamente es inteligente? Los que logran adaptarse al cambio. Para adaptarse al cambio hay que aprender. Ahorita vemos muchos venezolanos que han emigrado, cambian de país y todo. Ahora bien, ahí vemos esas tres imágenes. El primero, el proceso evolutivo. Nosotros aprendemos para evolucionar. Tú aprendes. Mientras más rápido aprendas, más rápido evolucionas. Eso lo aprendemos tanto en la vida como en el deporte. Cuanto más rápido adquieras conocimientos, más rápido evolucionas. ¿Y qué significa adquirir conocimientos? Cambio de comportamientos y de hábitos. En el proceso de aprendizaje, Charles Darwin hizo el estudio y decía, ¿cuál fue el proceso de aprendizaje? ¿Quiénes sobrevivieron? Hizo un estudio sobre unas aves y los puso en una isla. Algunas aves murieron, pero solo sobrevivieron dos grupos que se adaptaron al ambiente. Y se adaptaron de dos maneras. La primera adaptación fue cambiaron el pico, porque la comida que había allí no era para ellas. Entonces, para poder sobrevivir tenían que cambiar. La primera cambiaron el pico. Y la siguiente generación nació con otra forma de pico. Interesante, ¿no? Y el segundo estudio que hicieron de las aves que sobrevivieron, no se cambiaron el pico ni la fisonomía, sino que el cambio fue la manera de comer, cómo comían y cómo pudieran cambiar las frutas y abrirlas y todo ello. Es decir, evolucionaron de dos maneras, la parte biológica, la parte física y la parte mental. Entonces, en este proceso evolutivo significa eso, cuanto más rápido aprendes, más rápido evolucionas. Esta también fue una frase que me salió. Y esto lo entendemos en la vida y en el deporte, ¿sí? Hasta en la música. Cuanto más rápido adquieres la parte de la música, del mayor conocimiento, más rápido vas evolucionando. Lo mismo en el deporte. Cuanto más rápido adquieres los nuevos comportamientos y los nuevos conocimientos, más rápido vas escalando. Por eso que esto sirve para toda la vida, el proceso evolutivo. También la evolución significa una capacidad de adaptación. Yo evoluciono cuando me adapto. ¿Qué quiero decir con esto? Yo estoy en una actividad deportiva y me pasan de categoría. Cuando me pasan de categoría, esta nueva categoría es más difícil. ¿Qué debo hacer yo? Adaptarme. Adaptarme a esta nueva categoría. ¿Por qué? Aunque es un poco más difícil, debo adaptarme. Cuanto más rápido lo haga, mejor. Y la tercera imagen que vemos allí es un abuelo pasándole unas cosas a sus nietos. ¿A qué me refiero esto que le está pasando a sus nietos? Le está pasando la información genética. Porque lo que nosotros aprendemos hoy se lo pasamos a nuestros hijos, a nuestra próxima generación. Y es algo interesante. Se han hecho estudios sobre la epigenética, no sé si han escuchado. Y es interesante la epigenética como los conocimientos que nosotros adquirimos en nuestros genes pasan a la próxima generación. Nosotros no solamente damos la parte genética sobre la fisonomía, sobre nuestro cuerpo, nuestro cabello, nuestra cara, nuestros ojos a la próxima generación, sino también que le infundimos conocimiento. Por eso se está haciendo estudio con esta parte de la epigenética. También podemos ver cómo los hijos de padres deportistas se les hace más fácil adquirir conocimiento. Eso tiene que ver con algo cultural dentro de su casa, porque son hijos de padres deportistas y el deporte es algo normal dentro de su cultura. Pero también tiene que ver porque esa composición genética ha adquirido una capacidad que se la han traspasado a su próxima generación. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, ¿cómo fue que dijo el nombre? Epigenética. Y epigenética. Entonces, ¿Cómo? ¿Epi o eti? Epigenética. EPI. Ajá. EPI. Ajá. Entonces, muy interesante estos nuevos estudios que han hecho con respecto a ello, ya que la información genética evoluciona dentro de nuestra vida, es decir, un aprendizaje. Y estos tenemos estos tres conocimientos. Y este aprendizaje que nosotros tenemos y adquirimos dentro de nuestra vida es algo que debe cambiarnos a nosotros de manera permanente.
o a largo plazo. Porque uno cuando aprende algo es que cambió, sencillamente. Porque si uno aprendió algo hoy y lo olvida mañana, no lo ha aprendido. Solamente tiene el conocimiento de eso. Uno lo aprende cuando eso forma parte de la vida de uno. Entonces, que cuando uno estaba chiquito y le daban a uno esas pelas, uno aprendía rapidísimo. Esto tiene que ver con la parte, después voy a hablarles sobre castigo-recompensa, ¿sí? Voy a pasar para que sea más fácil cómo podemos dar castigo y recompensa de manera positiva a los muchachos para que aprendan más rápido. En esta parte uno aprende cuando ha adquirido nuevos conocimientos. Por ejemplo, el levantarse y tender la cama. Si yo me levanto y tengo que hacer un esfuerzo para tenderla, todavía tengo el conocimiento. Cuando la comienzo a tender de manera espontánea, ya he aprendido a ser ordenado, porque es algo que se va aprendiendo. Está el conocimiento, pero cuando eso pasa al ser parte de mi vida, ya lo he aprendido. Por ejemplo, para andar bicicleta tienes que montarte, pedalear, tratar de tener equilibrio y todo ello. Tengo el conocimiento. Cuando comienzo a andar bicicleta, lo he aprendido. ¿Qué es lo que ha pasado a veces con la parte académica? Creemos que por presentar un examen, ya sabemos, ya hemos aprendido. No. Lo has aprendido cuando has adquirido nuevos conocimientos. Por ejemplo, en psicología. Has aprendido la psicología cuando controlas tus emociones. Has aprendido en psicología cuando sabes manejar tus pensamientos. Para eso vamos a las universidades. Para eso vamos a aprender allá. No solamente para tener conocimiento, sino para mejorar como persona. Para que eso forme parte de nuestro ser. Y como en el caso de la bicicleta, cuando nos caemos, aprendemos. Y cuando ya no nos caemos, por fin aprendimos. Por fin aprendimos, sí, que también eso pasa. Por fin aprendimos. Y a veces uno aprende con ensayo y error, ¿sí? A veces uno aprende más rápido con ensayo y error. Y uno siempre se equivoca. Pero está perfeccionando el conocimiento, ¿sí? Lo va perfeccionando poco a poco. Aquí vemos que los mejores momentos suelen suceder cuando el cuerpo o la mente de una persona han llegado al límite de su esfuerzo voluntario para conseguir algo difícil y que valiera la pena. El esfuerzo voluntario significa eso, esa gratificación cuando he hecho el mayor esfuerzo en tener todo mi proceso cognitivo en eso que quiero adquirir. Ahora voy a hablarles un poco de las emociones. Ustedes llegaron a ver la película, esta película, se me olvidó el nombre. Intensamente. Intensamente, sí. ¿La llegaron a ver? No, pero me la han recomendado varias veces. Una película Sí, excelente. porque le hicieron Muy alrededor. buena, muy buena. La hicieron psiquiatras, incluso el uso de los colores que utilizaron tenía que ver mucho con la parte de las emociones. Ahora voy a hablarles un poco sobre el mundo emocional, ¿sí? A nivel general. ¿Por qué? Porque la semana que viene vamos a ver cómo controlar nuestra mente y cómo controlar nuestras emociones, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos, la de nosotros y también la de aquellos en las que nosotros vamos a entrenar. ¿Qué entienden ustedes por emociones? Los sentimientos que tenemos en la parte interna, la adrenalina, la respiración, toda esa parte de física que nos hace sentir y que a veces la podemos controlar, pero muchas veces no. Ajá. Muy bien. Ok, Daniel. Cuando nos enojamos, cuando sentimos miedo, cuando nos sentimos tristes, eso es lo que pienso referente a las emociones. Sí. Las emociones es la manifestación de nuestro cuerpo ante un cambio del ambiente. Es la respuesta de nuestro cuerpo ante un cambio del ambiente. ¿Cuándo surgen las emociones? Cuando hay un cambio ambiental, ¿sí? Cuando no ha pasado nada, uno está tranquilo. Pero cuando hay un cambio del ambiente, surge la emoción. Estoy caminando por la calle y cuando veo me va a seguir un perro y me va a morder.
¿Estoy tranquilo? No, viene una emoción, hay peligro. ¿Cuál es la emoción que surge? El miedo. El miedo, lógicamente. Y cada una de las emociones tiene un componente cognitivo de pensamiento, tiene un componente neurofisiológico, cambio del cuerpo, y tiene un componente comportamental. Son tres cosas que tienen cada emoción. Un componente cognitivo de pensamiento, un componente neurofisiológico del cuerpo y un componente comportamental del comportamiento. Pregunten cuando quieran, no hay problema, ¿sí? Lo importante es que me sepa explicar. Por ejemplo, yo estaba caminando por la calle y me salió el perro, ¿sí? Primer componente cognitivo, el perro me va a comer. Hasta aquí llegué, ¿sí? El pensamiento. Un componente fisiológico, mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Para qué? Para poder llevar más oxígeno a los músculos. ¿A qué músculo debería llevar oxígeno cuando tengo miedo? A las piernas para correr. A las piernas para correr, la llave del venado, corre, ¿sí? Entonces, por eso es que las piernas tiemblan cuando uno tiene miedo, porque en sentido evolutivo se hizo para huir, en sentido de sobrevivencia. Por tanto, tiene un comportamiento, el miedo, que es un paso hacia atrás. Ante la situación de peligro, yo doy un paso hacia atrás. Y así me pasó. El perro me va a comer, lo que pienso. Mi corazón comenzó a latir más rápido para llevar sangre a las piernas. Y tiene una actitud comportamental de un paso hacia atrás. Cuando yo di el paso hacia atrás de aquel perro que me iba a comer, porque era un pastor alemán, yo tenía 10 años y el perro era más grande que yo, y decía, hasta aquí llegué. Cuando yo iba a comenzar a correr, el perro me siguió. Y en ese momento se me vino a la mente, bueno, yo no voy a correr más que el perro. Si le doy la espalda, me va a agarrar por la espalda, ¿sí? Y hasta aquí llegué. Y yo me imaginaba yo en la boca del perro. ¿Y saben qué pasó en ese momento? Aquí podemos ver, por ejemplo, el muñequito rojo, ¿sí? Que está aquí, que tiene un fuego arriba. ¿Lo ven en la presentación? ¿Qué significa ese muñequito? Sí. Miedo. No, el Rabia. miedo es el que está arriba, ¿sí? El que vemos. Furia, ¿Ah? furia, Él es furia. Rabia. ¿Sí? O la rabia. En ese momento se me vino a la mente, qué injusticia tan grande que yo vaya a morir aquí atacado por un perro por la espalda. Y me dio rabia, furia. Mi corazón comenzó a latir también más rápido, pero la sangre ya no iban a las piernas. ¿A dónde iba la sangre? A la cabeza. No a la cabeza, sino a la autodefensa. ¿Cuál es? Eso es interesante. Las manos, porque las manos. Las manos. Iban a eso los le iba a puños. decir porque en el ejército nos entrenan. Bueno, yo estuve en el ejército Ajá. y a mí me entrenaron, como a todo el mundo, que en los momentos de miedo sí siente el miedo, pero la energía se va inmediatamente a las piernas, los brazos y la atención a los ojos, a poner todos los sentidos en la autodefensa, en contraatacar y a defenderse. Sí, bueno, a nivel general, la emoción hace que todos los sentidos se agudicen, ¿sí? Todos. Pero cada emoción tiene una particularidad fisiológica. El miedo a las piernas, la rabia a los puños. Entonces, toda la sangre se va hacia los puños, por eso es que uno los cierra. Cuando está bravo, uno cierra los puños. ¿Para qué? Para autodefensa, para defenderme. Ailén Carolina, dígame. No, era antes, era viejo ya. Pero bueno, era viejo, sí, pero puedo decir que entonces las emociones son las reacciones que tenemos ante cualquier estímulo, ante cualquier situación. Sí, ante una situación o un cambio del ambiente, uno reacciona de manera emocional, ¿sí? Yo le estoy dando el ejemplo de la ESA. Pues se me dio rabia y me le fui de frente al perro, porque ya no pensaba, pues ya sabía, Sí. yo estaba contra la pared, ya sabía que el perro me iba a destrozar, me le fui de frente al perro y el perro se fue corriendo, porque los perros hasta huelen cuando una persona va con todo, ¿sí? Y el perro se fue, gracias a Dios. Igual me iba a morder, pero yo decía, aunque sea le doy un golpe. Bueno, y esa fue la actitud de rabia. Tanto la rabia como el miedo tienen una particularidad. ¿Cuál es?
Son El, sentimientos de- negativos. No. el descontrol, el llegarte a descontrolar. Te Ninguno, invitan a la acción. ninguno son negativos. Ojo. Primero, ninguna emoción es negativa, todas son emociones. Pero la rabia y el miedo son de autodefensa. ¿Oyó? Es para defenderme. Sea que huyo o sea que me enfrento. Los dos son autodefensa, por eso ninguna es mala. Si, por ejemplo, yo quiero, hay una injusticia con unos seres queridos, ¿qué me pasa? Me pongo bravo, porque va a haber injusticia y es normal ponerse bravo. Daniel. No, era para decir eso. Era para decir eso, pero ya lo dijo. Ok. ¿Ailén? Ok. Tienes la mano ahí levantada. Bueno, entonces, Disculpa, que me quedó levantada, sí. está la otra emoción. Vemos ahí la mujer de lentes. ¿Sí? ¿Qué emoción es esa? Cuando uno Ella sabe... es ¿Ah? Miedo. ansiedad, como no, miedo o ansiedad, no recuerdo. Miedo o angustia. Es tristeza. Angustia, como que ¿Sí? No es una emoción mala. ¿Qué significa la tristeza? La tristeza, cuando hemos pensado mucho, cuando nuestro cerebro ha razonado demasiado, cuando hemos bregado con algo y no se ha dado, viene la tristeza en nuestra vida. También es para nuestro bien, porque la tristeza nos ayuda a descansar, nos ayuda a que nuestro cerebro no siga pensando, porque como se ha desgastado tanto la energía psíquica, necesitamos recuperarla. Y nosotros lo hacemos desde la tristeza. Por eso que una persona triste anda cabizbajo, no quiere levantarse de la cama, no piensa mucho, porque está restaurando fuerza. La tristeza surge cuando ha muerto un ser querido, cuando se ha roto una relación, cuando está en un momento de luto. Por eso que una persona triste, murió un familiar y yo estoy llorando, hay una creencia errónea que le dicen, no le llores, no llores al familiar, no te pongas triste, porque no me voy a poner triste. Yo tengo derecho a estar triste, tengo derecho a llorar. Si es un ser querido, si se rompió una relación, porque el llanto va a restaurar mi energía psíquica. No hay nada más beneficioso que el llanto. Si usted quiere llorar, llore, pero no que va a llorar en la calle ni cuando esté manejando, sino cuando en tal caso cuando esté solo, cosas por el estilo, ¿no? Porque es algo muy importante, porque la tristeza ayuda a restaurar nuestra energía psíquica. Lógicamente, cuando una tristeza dura más de 6 meses y es muy seguida, sí hay que ir a los profesionales, psicólogos, psiquiatras, para que nos ayude a tratar eso. Pero un momento de tristeza no hace daño, por el contrario, restaura nuestra energía psíquica. Y esta otra que es la alegría, ¿sí? Que está en amarillo. Esta alegría también cuando hemos obtenido lo que hemos deseado, cuando se han cumplido nuestras expectativas, estamos alegres. Movimiento de ánimo, ¿sí? La sangre se va por todo el cuerpo, de manera especial en la cara, ¿sí? Entonces muestra una alegría desbordante. Lo que sí es muy importante en las emociones, que siempre se lo digo a mis pacientes, que cuando la emoción, y esto que les quede para toda la vida, cuando la emoción es más fuerte que la razón, no tomar una decisión. ¿Qué dije? No tomar decisiones con las emociones, sino con el cerebro. Sino con el cerebro. Cuando la emoción es mayor que Que la razón, que la razón, no se pueden tomar decisiones. no tomar decisiones. En cualquiera de las emociones, porque usted está bravo y tomó una decisión o dijo algo, después va a tener que pedir perdón. O usted está triste, tomó una decisión de la que después se puede arrepentir, no debió haber actuado en la tristeza. O sencillamente usted está muy alegre, comenzó a prometer cosas que después se le va a hacer muy difícil cumplir. ¿Sí? Entonces cuando la emoción agarra todo su cerebro, espérate, no tomes una decisión, disfruta tu emoción, vívela, pero no tomes una decisión. ¿Por qué? Porque sencillamente estás pensando con la emoción. Incluso yo les he recomendado a algunos novios que no se casen estando enamorados. ¿Por qué? Porque el amor nos hace ver las cosas de otra manera, ¿sí? El amor hace ver las cosas de otra manera. Hay que ver las cosas en sentido emocional y en sentido racional.
Hay gente que se ha casado y después que se casan dice que la persona cambió. No, no cambió, siempre ha sido así. Pero como tú estabas emocionado o emocionada, viste las cosas que no debías ver. O dejaste de ver cosas que debiste ver. ¿Por qué? Porque la emoción, acuérdate que la realidad está filtrada por nuestra experiencia. Y cuando la emoción es muy fuerte, comienza a ver todo bonito. Cuando uno está muy alegre, comienza a ver todo bonito. Cuando uno está bravo, comienza a ver todo mal. Por eso que también en el momento de la emoción hay que controlarla, saber sobrellevarla. La semana que viene voy a hablarles cómo controlar nuestras emociones. Pero quería darle esta parte teórica, la cual es esencial, ¿sí? Porque ahora cuando me hablen de algo, ya van a saber por dónde surgen las cosas. Esto que les he dicho es algo que deben repasar siempre. ¿En qué sentido deben repasarlo? Si usted lo repasa hoy, antes de acostarse, va a tener el conocimiento de hasta del 95% para el día de la mañana. Repasarlo después de 24 horas, es decir, repasarlo mañana después a las 8 de la noche, y repasarlo la semana que viene, el próximo sábado. Y nunca se les va a olvidar. Porque la curva del olvido es de 24 y después 72 horas y después una semana. Entonces, si usted lo llega a estudiar ahorita antes de acostarse, lo estudia mañana después de 24 horas y después la semana que viene, no se le va a olvidar e incluso los detalles. Les ayuda al proceso de la memoria. Por eso también yo le digo a los deportistas que cuando aprendan algo el día de hoy, antes de acostarse, recuérdenlo e imagínenlo en su mente haciéndolo. Y al día siguiente, vuélvanlo a imaginar eso que aprendieron el día de hoy, lo que les enseñó el profesor. Y luego la semana que viene. Y luego eso lo van a adquirir dentro de su vida. ¿Alguna pregunta? Aide. Con respecto a la tristeza, que es Ajá. una de las emociones, el llanto va ligado a la tristeza, pero también puede ir ligado a la rabia también. O sea, es una de las cosas que quisiera plantear la semana que viene. En el caso de los niños, cuando están en un juego y pierden, hay muchos que viene el llanto, entonces, ¿cómo se puede controlar allí? ¿Cómo puedes tú identificar también si es por tristeza, si es por rabia, si es por martiadez, si es por diferentes cosas, diferentes emociones? Ok. Como bien sabes, cada emoción tiene un componente cognitivo de pensamiento, un componente fisiológico y un componente comportamental. ¿Sí? El de pensamiento es poder preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Sí? ¿Qué te pasa? Es lo primero. Lo primero no es sacar conclusiones, no. Primero tengan argumento, componente cognitivo. ¿Qué te pasa, muchacho? Poder ver las actitudes que tienen, ¿sí? ¿Le están temblando las piernas o sencillamente si cerró los puños? Rabia, ¿sí? Y luego ver los comportamientos que está mostrando. Si bajó la cabeza, se siente mal o sencillamente se siente dueño del mundo que debe ver una injusticia que le ha pasado, ¿sí? Evalúa esas tres cosas. El componente cognitivo, ¿qué piensas? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? Y ahí sacamos conclusiones, qué tipo de emoción es. Y en el caso, cuando ocurre eso, para manejar eso, o sea, se le dice algo al niño porque a veces hacen unos berrinches increíbles, pues entonces tú estás en pleno, se acabó el juego y el berrinche es grande, entonces llora uno y empiezan los demás también a lo mismo. Entonces, Okay. ¿qué es lo que se debe hacer con el niño que está en ese momento presentando la explosión? Ok, una de las cosas es también la parte colectiva, ¿sí? Cuando estamos en grupo, todos unen las mismas emociones. Ese es también lo bravo. Siempre hay uno que hace prender el resto de las emociones, pero cuando están en grupo, todos reúnen las mismas emociones. Lo primero es poder decirle, bueno, si le dice, no digan esto, no, que se expresen un poquito. Es normal que ustedes tengan rabia. Es normal, pero esto no debe hacer reflexionar para la próxima. Dependiendo qué edad tienen los niños. 9 años. Es 9 fútbol, 9 años. Claro, lo que pasa es que también es muy importante los padres. Yo normalmente, son muy niños, yo trabajo con los padres, porque la regulación emotiva de los niños son sus papás. Sí. Y muchas veces sus papás están más estresados que los mismos niños. Los niños están jugando y perdieron, concha, le perdimos, vamos para la próxima, la hemos disfrutado. Pero los padres tienen una frustración que la tiene por los cielos. Y cuando los niños ven la cara de los padres, se frustran.
Entonces a veces hay que tratar a los padres. Es decir, los niños vienen aquí a divertirse, ellos no saben de copa, no saben, vienen a divertirse y eso es lo que caracteriza a un niño de alto rendimiento, que estoy aquí por divertirme. Me puse bravo porque hay una injusticia, sí, ya, la solventé, pero lo importante es que voy a jugar, no tanto Ahora, que voy a hacer un premio. es normal que un niño en todos los juegos al finalizar, si pierde, llora y arma un escándalo. No, no O sea, es normal. No es o sea, normal. le debe permitir, o sea, mira, porque a veces uno dice, ya no, que no llore, porque ya los demás niños también se van a burlar de los que perdieron, No, ese niño el otro sencillamente equipo. no tiene capacidad para la frustración. Claro, hay que ver la edad que tiene, también la edad que tiene, el deporte que practica y cómo es la relación con los padres. Si tiene papá y mamá, si vive con ellos, si tiene otros hermanos, eso también se evalúa. Pero es la parte de la frustración, no saben manejar la frustración. Y eso tiene que ver con la competencia emotiva, cómo los papás lo están tratando a él. Esos son casos que vamos a tratar la semana que viene. Entonces, podemos lanzar el caso y a la luz de lo que hemos visto hoy, para tratar cómo hacerlo de lo que significa la memoria, lo que significa el aprendizaje, para irlo adquiriendo con ellos. Pero debe tener más competencia emotiva el niño y de saber que ese comportamiento a veces es adquirido en su casa. Es adquirido en su casa. Entonces hay que hablar muchas veces con los papás. Que se ponga bravo, claro, póngase bravo, que llore, tiene derecho a llorar, pero de manera acorde al ambiente. Daniel. Ok, hablando de las emociones, cuando un niño dice que está nervioso, que se siente nervioso, pudiéramos asociarlo al miedo, a la emoción de miedo. Ok, ¿qué edad tiene el niño, por ejemplo? 7 años, ¿Y en qué contexto, por ejemplo, se sentía nervioso? en un partido de fútbol. ¿Qué tan importante era ese partido? ¿Era la final? ¿Era...? No, simple partido. Lo que pasa es que he notado últimamente, tal cual usted lo dijo al principio, que por más preparación física, técnica, no tanto táctica, porque a esa edad no se maneja mucho táctica, a la hora del partido, sus emociones, pienso yo que puede ser miedo, él dice que son nervios, lo hacen que se nuble y casi no desarrolle su juego como normalmente lo hace en un entrenamiento que es superior inclusive a la media. Ok, entonces hay que ver qué lo está llevando a eso. Me decía que tenía 9 años. 7. 7 años, sí. Primero hay que qué lo está llevando a eso. Porque su principal base son sus padres. Y a esa edad normalmente el niño se debe centrar en jugar, en divertirse. Si no lo hace, es que sus padres muchas veces lo están presionando a algo que no se debe. Porque esa edad el niño lo que piensa es en jugar, divertirse, pasear la pelota, ¿sí? Y en caso, irse desarrollando un poquito de estrés. Pero los nervios muchas veces competen a los propios padres. Es como hablar con los padres. ¿Qué le dicen ustedes a sus hijos antes de entrenar, antes de llevarlo? Correcto, por eso mi duda era si esa emoción de nervios la pudiéramos asociar o decir que es lo mismo como temor, temor a no hacerlo bien o no sé, o sea, no sé identificar los nervios como una emoción como tal. Lo que pasa es que los nervios es la manifestación fuerte del cuerpo ante un hecho distinto. Puede ser nervio, puede ser rabia o cosa por el estilo, ¿sí? Por eso la palabra nervio puede tener diversos sentidos. Entonces, ¿cómo distingues qué tipo de emoción es? Por los componentes cognitivos. ¿Qué piensas, hijo? Pregúntale, ¿qué piensas? ¿Qué estás pensando ahorita? Componente cognitivo, ¿sí? ¿Qué estás sintiendo? Oye, que las piernas me tiemblan. Paz, componente fisiológico, el miedo, ¿sí? Por tanto, eso es miedo. Entonces, pregúntale qué piensas. Siéntalo y dile, ¿qué piensas? No, que me están viendo de la grada. Ah, ok, ya sabes. Entonces, es muy importante, antes de sacar conclusiones, preguntarle, ¿qué piensas? ¿Qué estás sintiendo en tu cuerpo ahorita? ¿Sí? Y ahí podemos más o menos, es que me están temblando las piernas, es que las manos me tiemblan. Ah, ya, ahí más o menos sabemos por dónde va. ¿Sí? Ok. Excite, Quintero. Sí, sí, un poco para complementar la información, yo pienso que también en esa situación que plantea Daniel, los papás, como usted dice, juegan un papel fundamental porque a lo mejor es presión
y lo refleja desde esa forma. A veces los papás exigen y exigen e incluso llegan a amenazar al muchacho que lo van a retirar de la actividad si no hay un rendimiento apropiado. Y ese temor de fracasar y no responder a las necesidades de un papá, creo que es lo que los lleva a ellos a paralizarse, a sentir esa frustración. Fíjate que Daniel comenta que no, el rendimiento es totalmente diferente a un entrenamiento cuando a un partido. Entonces, a lo mejor hay un poco de eso. Sí. Hay un poco de eso. Por eso también que si ustedes están trabajando con niños, normalmente traten de hablar con los padres. Decirles, dejen que ellos disfruten, así rinden plenamente. Porque a veces los padres tienen un estrés más grande que los mismos hijos. Y ponen a los hijos muchas veces a la parte de la frustración. Un niño normalmente no sabe lo que es la frustración, normalmente. Eso es infundido por los adultos. Entonces es muy importante que traten a los padres. Por ejemplo, cuando entreno a los futbolistas, siempre me reúno con los padres. Les doy una pequeña charla y después hablo con los muchachos. ¿Por qué? Porque los padres son aquel que regula las emociones de sus hijos. Y los hijos, en cierta manera, son el reflejo de las emociones de sus padres. Por eso que cuando todos tenemos lo que se llama la parte de nuestro alimento emocional, todos tenemos una persona de la que nos alimentamos a nivel emocional. Por eso yo los digo a los que se van a casar o están en ese proceso. Elijan bien la persona porque ese va a ser su alimento emocional hasta el fin de su vida. Porque la primera son nuestros padres, nuestro alimento emocional. Nos alimentamos física y emocionalmente de ellos. Y después que crecemos, elegimos una pareja para alimentarnos emocionalmente de esa pareja. Ahorita, como son niños, se están alimentando emocionalmente de sus padres e incluso a nivel cognitivo, porque muchos de sus pensamientos son infundidos por los mismos padres. Por eso es que es muy importante que le pregunten a sus padres. Primero pregúntenle al niño, ¿qué estás pensando cuando tienen esos comportamientos? ¿Qué piensas? Es que me da rabia. Ah, ok. Y ahí pueden notar si es algo del niño o infundido por los padres. Porque hay ciertos lenguajes que no son lenguajes de un niño, sino son lenguajes que han adquirido dentro de sus padres. ¿Sí? Perfecto, profesor. Ok, yo creo que estamos listos por hoy. Yo creo que sí. Sí. De verdad que le damos muchas gracias, profesor Luis. Y increíble, de verdad que toda la clase, todos los puntos que hemos aprendido, yo estoy ahorita en una predisposición para aprender más y esperando ansiosamente la semana que viene. Qué bueno, qué bueno. Entonces es muy importante ahorita que hagan un resumen de esto y para la semana que viene vamos a tratar los casos a la luz de lo que hoy hemos aprendido, ¿sí? De las sensaciones, correcto, de la memoria, de la conciencia y del aprendizaje. Y sobre el manejo de las emociones, cómo surgen y cuáles son sus componentes. Entonces, para la semana que viene, cuando me traigan esos casos, ustedes los van a describir a la luz de lo que han aprendido hoy. Por ejemplo, yo siento que esta persona tiene una rabia porque yo le pregunté qué sentía y me dijo esto. Y su comportamiento era un comportamiento fisiológico de la rabia. ¿Me explico? correctamente, profesor. Todo eso. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene, entonces el viernes, ¿no? Sí, el viernes a las 7. Sí, si la luz nos deja. Me alegro haberlo escuchado y todo ello. Cuídense mucho, nos vemos entonces la próxima semana y buen provecho. Igual, Feliz noche, fin de feliz semana fin. a todos. Igual para Igualmente. todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.